Bueno amigos, como os dije en el anterior vídeo sobre el Vesubio, os voy a explicar un poco más detalladamente cómo fue la erupción del Vesubio el 24 de octubre del año 79 y voy a dejar que sea Plinio el Joven en la primera carta que le escribió a Tácito, hablándole de la muerte de su tío Plinio el Viejo, quien os explique cómo empezó la erupción. Se hallaba en Miseno y disponía del mando militar supremo de la flota romana de esa región, que dirigía él en persona. El noveno día antes de las calendas de septiembre, alrededor de la hora séptima, mi madre le señala la aparición de una nube de un tamaño y de un aspecto inusitados. Él, después de haber estado tumbado al sol y haberse bañado a continuación en agua fría, había comido un poco reclinado sobre su lecho y en ese momento se hallaba trabajando. Pide entonces que le pongan las sandalias y sube hasta el lugar desde el que mejor se podía observar aquel extraordinario fenómeno. Una nube se elevaba en el horizonte sin que pudiese saberse desde tan lejos en qué montaña se había originado. Solo después se supo que procedía del Vesubio. Como señala aquí Plinio, el joven, jamás habían visto un volcán en erupción. Plinio el joven lo estaría viendo aproximadamente, os enfoco, detrás, justo donde os estoy señalando, en la bahía de Miseno, donde estaba anclada la flota romana, que dirigía precisamente su tío, y pues ven que sale una columna de humo del Vesubio y Plinio el Viejo, como buen naturalista que era, pues lo que hace es coger dos barcos de la flota romana y venirse hasta la bahía de Nápoles para ver más de cerca el fenómeno. ¿Qué es lo que pasa? Que el Vesubio empieza a expulsar piedra pómez, empieza a expulsar ceniza. Los constantes movimientos tectónicos que provoca el volcán hacen que no se pueda navegar bien. Por supuesto, los vientos son un caos. Y entonces lo que hace Plinio el Viejo, se desvía, probablemente iba a venirse a Herculano o a Pompeya para ver este fenómeno desconocido para él más de cerca, y lo que hace es desviarse hasta allí. ¿Qué estoy enfocando ahora mismo? Pues estoy enfocando Estavia. En Estavia se aloja en casa de un amigo. De hecho, Plinio el Joven, en esta carta que os he leído, al final de ella, cuando ya su tío va a morir, explica que se había alojado en la casa de un amigo, como os he dicho, aquí en Estavia. Y bueno, lo que hace es, ya que está en Estavia, aunque todo el mundo esté huyendo, pues él no lo sabía, pero va a morir con las botas puestas y trabajando, investigando. Y se va a acercar a través de una playa, y en esa misma playa los gases venenosos que estaba emitiendo el volcán se lo van a cargar. Y Plinio el Joven va a morir en una de las playas de Estavia. Con el nivel de urbanización que hay ahora mismo, pues no se ve casi nada. Y con este incendio que hay aquí tampoco, pero para que os hagáis una idea. Bien, ¿qué supuso esta erupción para los habitantes de la bahía? Pues hombre, les entraría entre miedo, pánico y probablemente intentaron huir. De hecho, el propio Plinio el Joven, bastante tiempo después de la erupción, va a coger a su madre y va a salir huyendo de Miseno. Y fijaos que Miseno está lejísimos de aquí, pero es que aún así la erupción llegó hasta Miseno. Así nos lo describe Plinio.
Pero bueno, hay que diferenciar que esos 2-3 días de erupción, los habitantes de Herculano y los habitantes de Pompeya van a morir de distintas formas. Y van a percibir la erupción de distintas formas. ¿Por qué? Porque Herculano está ahí, aproximadamente ahí, y Pompeya está ahí. Los vientos se van a llevar la nube de ceniza que describe Plinio precisamente hacia esta dirección, hacia Herculano y Oplontis. Pero, ¿por qué murieron de distinta forma los habitantes de estas ciudades? Bien, Herculano, como podéis ver, está prácticamente, si no en la sombra del Vesubio, casi. Y Oplontis igual, porque las dos ciudades están cerca, la una de la otra. Y el Vesubio no va a expulsar lava. Eso es, como os he dicho en el anterior vídeo, es cosa de Hollywood, de las películas. Este volcán lo que va a hacer va a ser lanzar nubes piroclásticas. ¿Qué es eso? Pues una nube piroclástica es una mezcla de lodo, de rocas que pueden estar a 600 grados. Y estas nubes, por supuesto, también están a esa temperatura. Que van a ser unas nubes piroclásticas rapidísimas, porque son fenómenos muy rápidos, que ni en un abrir y cerrar de ojos la tienes encima. Y parte del volcán, que por entonces medía unos 3000 metros, se va a desmoronar sobre esta zona de la bahía. Y estas nubes piroclásticas lo que van a hacer es tapar Herculano y Oplontis en algunas zonas hasta con 30 metros de roca fundida que traen estas nubes piroclásticas. De hecho, cuando veamos Herculano, veremos que la roca que rodea al yacimiento es muy sólida y pero que muy dura. De hecho, las primeras excavaciones que se hicieron en Herculano, que fueron en su teatro, lo tuvieron que hacer con túneles, que fue en época borbónica. Lo tuvieron que hacer con túneles porque la roca era muy dura. Bien, Herculano y Oplontis son las primeras en desaparecer. Los ciudadanos de Herculano que no pudieron escapar se refugiaron en los muelles, pensando que ahí estarían a salvo. Obviamente no sabían cómo actuaba un volcán y lo que van a hacer es refugiarse ahí y ahí van a morir. De hecho, se encontraron unos 300 cadáveres, unos 300 esqueletos ya, en los muelles de Herculano, que ya veréis en el vídeo de Herculano, cómo quedaron apelotonados en las dársenas donde estaban los barcos. Y esa población va a ser la primera. Aproximadamente desaparecerá en la noche madrugada del primer día de erupción. Porque la nube piroclástica, en primer lugar, va a ir hacia allí. Después, por el contrario, Pompeya, que está en ese otro lado, pues se va a librar de estos desastres. Por supuesto va a padecer los seísmos, va a padecer la caída de piedra pómez, de rocas, y esta ciudad va a quedar enterrada. Pero va a quedar enterrada por capas y capas y capas de piedra pómez y ceniza. Por lo que, a diferencia de Herculano, va a ser muchísimo más sencillo excavarlo. Y finalmente, al final prácticamente del segundo día de erupción, Pompeya probablemente va a recibir una de estas nubes piroclásticas, no con la violencia ya que había sufrido Herculano, y ya va a acabar, porque el viento va a cambiar en dirección a Pompeya
y va a acabar enterrada ya en lo que queda. De lo que quedaba en pie, pues este último canto del Vesubio va a acabar de enterrar a esta ciudad. Bien. ¿Cómo se descubren estas ciudades? Pues muy sencillo, en el siglo XVIII, durante el reinado de Carlos, del rey Carlos III de España, que por entonces era rey de Nápoles. Ahora mismo no recuerdo si era Carlos VI o Carlos VII de Nápoles. Pues se van a llevar a cabo la construcción de una serie de palacios y edificios propiedad de la corona, y abriendo pozos de agua se empiezan a encontrar esculturas y más restos, y excavando van a empezar a aparecer los vestigios de estas ciudades. A partir de ahí, ¿qué se va a hacer? Excavar. En Herculano se va a excavar exclusivamente lo que vais a ver en el vídeo de Herculano, que es una porción bastante pequeña de la ciudad. Si mal no recuerdo, cuando nos lo estuvo explicando la guía, creo que dijo 1/3 de la ciudad lo que queda excavada. No era una ciudad muy grande porque era una ciudad de veraneo que dependía de Cumas, pero 1/3. Pero en Pompeya, al ser una ciudad que no está en un casco urbano, como le pasa a Herculano, que tú vas a Herculano y tienes que estar atravesando la moderna ciudad, pues hay más libertad para excavar y además es más sencillo, porque lo que estás quitando son capas de piedra pómez y cenizas, no puro lodo volcánico, que es durísimo. Y hasta el día de hoy, en las últimas excavaciones que se han encontrado han sido en Pompeya. Se está excavando la parte de la Regio 5, quinta, y ahí están apareciendo cosas extraordinarias. Si ya en el resto de distritos de la ciudad aparecieron frescos, mosaicos, objetos de la vida cotidiana que quedaron in situ, eso es algo característico de estos yacimientos enterrados por el Vesubio, que quedaron congelados en el tiempo. Pues en la Regio Quinta de Pompeya están apareciendo auténticas maravillas. De hecho, están apareciendo unos frescos que parecen recién pintados. Son maravillosos. Y por supuesto están apareciendo más víctimas. La última fue descubierta en una casa que le había caído una viga del segundo piso. Y podías ver al cadáver con una viga empotrada en su pecho. Es así de sádico, pero por desgracia es así. Y en la actualidad, esta bahía de Nápoles que veis, pues está con el mismo nivel de peligro que padecieron los pompeyanos, los herculanienses en su día. Ahora mismo hay 3, 4, 5, 6 millones de habitantes en la moderna Nápoles, que la podéis ver allí, y tienen el mismo peligro que tenían estas poblaciones de la antigüedad. Por lo tanto, cuando el Vesubio entre en erupción, probablemente tendrán que evacuar estas zonas, y ya si entran allí delante, si entran en erupción los Campos Flegreos, ese volcán de 30 metros, pues entonces parte de esta bahía desaparecerá del mapa. Así que hasta aquí llega este capítulo sobre el Vesubio. Espero que os haya gustado. Dadle like si es así y suscribiros a mi canal. Así que con esta panorámica coronada allí adelante con la isla de Capri,
Por cierto, aparte de los sitios turísticos que os pueden llevar, en la cima podéis ver la Villa Jovis, la villa del emperador Tiberio, donde se retiró hasta su muerte. Allí podéis verla, por si os interesa. Y bueno, con esta panorámica de la bahía y Capri al fondo me despido. Hasta otra vez.